Europa siempre estuvo en la mira y orientación de las clases sociales en América Latina. Antes y después de la guerra, hizo atravesar el Atlántico a decenas de latinoamericanos pertenecientes a la burguesía y a las capas medias, con el propósito de irse a radicar a París, a Londres, Madrid, Roma o Berlín. Unos eran enviados por sus padres para realizar estudios superiores. Otros eran atraídos por el clima político o intelectual que creó el triunfo aliado y la revolución bolchevique. Y otros más. Ya desde esa época, empujados por las circunstancias del exilio, de esta forma coincidió en la capital francesa un grupo representativo de la juventud latinoamericana nacida entre los años 1880 y 1906, que en su búsqueda del saber descubrieron la América y tomó conciencia de sus males. Quand nous chanterons le temps des cerises et Gai Rossignol et Merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront... En Francia, en diciembre de 1883, la ley autoriza la creación de las asociaciones de estudiantes. La primera fue la Asociación General de Estudiantes y la de Nancy en 1877. En 1907, las asociaciones se reúnen en su mayoría en el seno de la Unión Nacional de Asociaciones Generales de Estudiantes de Francia. La UNEF, Unión Nacional de Estudiantes de Francia, está constituida el 4 de mayo de 1907, después de una asamblea de las Asociaciones Generales de Estudiantes en Lila, con el fin de constituir una estructura nacional que toma el nombre de Unión Nacional de Asociaciones Generales de Estudiantes, la UNAGEF. Las primeras asociaciones locales recensadas son Lila en 1878, París 1884 y Montpellier 1889. Están presentes en 1907 las AG de Lila, Dijon, Lyon y Bordeaux. París se unirá con la UNEF en 1909. La estructura es asociativa bajo la ley de 1901, porque los estudiantes no podían jurídicamente utilizar el derecho sindical, bajo la ley de 1884, que estaba reservada a las profesiones. Esta estructuración nacional resulta de una decisión de los estudiantes de ser representados en los órganos de decisión locales y nacionales. En 1901 nació la Federación de Estudiantes Brasileños en medio de levantamientos populares y evidenciando entre sus fines primordiales la eliminación del aislamiento existente entre las repúblicas americanas. En 1906 se creó la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. En 1907, al año siguiente, se constituyó en la Universidad de San Marcos de Lima el Centro Universitario. En 1908 se crea, el 11 de septiembre, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, el FUBA, con un amplio criterio de lucha. Recordemos que la universidad, históricamente en América, fue la encargada de formar a los criollos para que ejercieran cargos eclesiásticos, administrativos o militares. Más tarde, los estudios de Derecho concitaron en especial el interés de los jóvenes burgueses americanos, en tanto ellos eran el escalón inicial para la carrera política. Muy temprano, el 22 de agosto de 1893, se constituyó la Asociación de Estudiantes del Uruguay. Muy precaria en sus comienzos,
logró editar a partir de 1905 una publicación periódica titulada Evolución. De los discursos pronunciados, se destaca la de un futuro político, el del peruano Belaúnde, quien solicitó la participación de los estudiantes en el gobierno de las universidades. Además, pidió tener una participación activa en la actividad docente, dejando de lado la pasividad que se veía en las clases. En nombre de los peruanos hablaron Óscar Miró y Manuel Prado. Este último, después de elogiar la iniciativa de la convocatoria, señaló la importancia de dar equivalencia a los títulos académicos. Prado Ugarteche nació en Lima en abril del 89 en un hogar aristocrático. Fundadores del Imperio Prado, 1890-1970. Falleció en agosto de 1967. Fue presidente de la República del Perú 2 veces, en el año 1939 al 45 y en 1956 a 1962. Fue hijo del presidente Mariano Ignacio Prado. Su hermano Javier Prado Ugarteche fue profesor de filosofía y rector de la Universidad de San Marcos. Los objetivos de la Liga fueron discutidos in extenso durante el tercer Congreso de Estudiantes reunidos en Perú en 1912 y fueron publicados en sus propios anales. En los años subsiguientes, los reformistas latinoamericanos lograron efectivamente reunirse en Buenos Aires en 1910 y luego en Lima en 1912. El cuarto encuentro, planificado en Santiago de Chile para 1914, se suspendió por el estallido de la Primera Guerra Mundial. A partir de entonces, los estudiantes tejieron una red de relaciones que se intensificó después del movimiento de Córdoba de 1918. Marcaron el punto de partida de una rebelión contra esa universidad atada a tiempos pasados, a la vez que demostraron la necesidad de contar con una institución progresista, autónoma y capaz de profundizar los cambios que se necesitaban acorde a los tiempos que se vivían. Entre medio, hubo otros congresos donde los jóvenes americanos intentaron imponer el ideario reformista que incluía una integración continental. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que